Alvarado Ramírez. Buenos días, presente. Borja Rosas. Presente, buenos días. Buenos días. Cardoso Zamora. Presente. Colín Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Luz José. Cruz José. No, espérenme, denme un segundo. Cruz Tapia. Díaz Laguna. Presente, buenos días. Buenos días. Domínguez Fortanel. Duarte Razo. Duarte Razo. Flores López. García Morales. Buenos días, presente. Buenos días. García Villalobos. Néstor, perdón. García Villalobos Valeria. González Fregoso, Paula. González García Rosendo. Guardián Sánchez. Gutiérrez Madrigal. Presente. Hernández de Paz. Hernández de Paz. Hernández Sandoval. Hernández Sandoval, ¿no? Herrera Ponce. Herrera Soto. Presente. Jiménez Ábalos. Lugo Fitz. No. Martínez Marcial. Moreno Velázquez. Moreno Velázquez. Ortega Rosas. Presente, buen día. Palma Díaz. Palma Díaz. Rafael Achula. Torres Pérez. Torres Ramos. Presente, buenos días. Buenos días. Totomoch Torres. Villaseñor Sánchez. Presente, profesor. Y Villegas Vicente. Villegas Vicente. Aquí, buenos días. Buenos días. Ok, ¿alguien que me haya faltado o que no lo haya mencionado? Yo, profe. ¿Quién me habla? María Magdalena Hernández Sandoval. Hernández Sandoval, ya está. ¿Alguien más? Gracias. ¿No? Ok. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, nada más para avisarles. Bueno, sí, se los voy a compartir para que lo chequen. Espérenme. Cruz José Erandi, ok.
Ya tienen bueno, ya tienen todos los videos subidos del curso, nada más me faltaba el de la sesión pasada y ya lo tienen, pero lo que me interesa aquí es lo de contenidos semanales, en donde ustedes ya tienen primero la carpeta 3 con los enlaces que utilizamos para lo del inglés británico. En esta primera página van a encontrar los bancos de las frases, donde vimos el Jordi, el Cookney, etcétera, y donde evidentemente van a poder encontrar también lo que los que no vimos, ¿no? El inglés irlandés, inglés en Islandia, los otros acentos que pueden encontrar en Gran Bretaña, etcétera. Luego también tienen el banco de la BBC, que es en el que pueden ustedes ir recorriendo lo de los audios de las entrevistas que les hicieron a distintos hablantes a lo largo de Gran Bretaña. Y luego tienen el diccionario del Jordi, que no lo revisamos de manera profunda, pero es conveniente que ustedes lo pasen a checar si es que les interesa, para que lo tengan ahí a la mano, ¿vale? Y también, que seguramente ya lo vieron, ya tienen la presentación 7 del inglés británico, ¿vale? Por si que evidentemente la van a ocupar para el examen, pero por si la quieren descargar y checar, ¿sí? Y ahora sí vamos a pasar al siguiente tema, que va a ser sobre el francés. Espérenme. Bueno, como ya saben, siempre empezamos con nuestro momento unitario. Entonces, ya que los conocimientos se vuelven obsoletos en lapsos cada vez más cortos, debido a los acelerados procesos de cambio tecnológico e investigación científica, el aprendizaje permanente es fundamental para actualizarlos y renovarlos. Aprender es un proceso vital, una forma de avanzar en nuestra comprensión del mundo, de entender su desarrollo y de afianzar nuestra calidad de seres humanos. Y con esto vamos a dar paso al tema de las variantes del francés, o dicho de otra manera, más o menos cómo está configurado el mapa dialectal de Francia, ¿vale? Veremos también un poco sobre el asunto de Canadá, pero nos vamos a enfocar principalmente en las variantes del francés. Entonces, el objetivo es que el alumno se familiarice con el mapa lingüístico de Francia, y aquí es importante esta palabra porque vamos a ver que no solamente vamos a encontrar en Francia el francés, sino que vamos a encontrar también lenguas, vamos a decirlo así, bueno, allá se les llama lenguas regionales, en términos de lo que ustedes leyeron en la lectura o deberían estar leyendo, también se van a denominar patois, y son lenguas que no necesariamente se relacionan con el francés, evidentemente, porque están en el mismo territorio, pero que no necesariamente están emparentadas, vamos a decirlo de esa forma, ¿vale? O no de manera directa en la actualidad. Para que tome conciencia sobre la gran variedad lingüística de este país, no solo en cuanto al francés, sino también en cuanto a las lenguas regionales, que es lo que les estoy mencionando, ¿vale? Y vamos a comenzar entonces con Francia, y ya saben, vamos a ver primero un poco de historia, no va a ser a profundidad, solamente para entender más o menos cómo se origina esta lengua, cómo está distribuida, cuáles serían algunos de los factores, porque no se pueden ver todos, que generan la distinción que ustedes vieron en la lectura, o la división dialectal principal que ustedes vieron o están viendo en la lectura, de dónde proviene, cuáles son sus características, cuáles son las influencias, etcétera, de manera muy general, ¿vale? Lo primero que habría que destacar es que en Francia vamos a encontrar estas cuatro, podríamos decir, elementos dialectales, porque no podemos hablar ahí necesariamente, y también incluso podríamos hablar de lenguas, pero no podemos hablar solamente de que está el francés, y el francés tiene regiones. Aquí es un poco una distinción con relación a lo que ocurre en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra no vamos a encontrar distribuidas a lo largo de Inglaterra lenguas regionales, sino que las vamos a encontrar muy al margen por el asunto histórico de cómo los anglosajones desplazan a los celtas. Aquí también va a haber un desplazamiento, pero el asunto
con Francia es que por lo mismo de que está en una posición geográfica relativamente accesible, hay que pensar un poco en, pues bueno, Francia está en Europa y Europa es un territorio completo en el que de alguna u otra manera, a pesar de las dificultades que puede representar el territorio, pues es un territorio al que se puede acceder de manera relativamente simple, ¿no? No necesitamos atravesar el mar, incluso se puede llegar caminando. Sabemos que incluso había, por ejemplo, en la antigüedad viajes de cualquier parte de Europa hasta lo que se denomina el Finisterris, que por ejemplo está en España, y toda esa ruta se podía hacer caminando, ¿no? Entonces podemos entender que en Francia pues es relativamente fácil acceder. Entonces vamos a encontrar invasiones rápidas, desplazamientos de los invasores también relativamente rápidos, y eso va a darle un matiz diferente a esta región. Entonces vamos a tener estos 4 fenómenos lingüísticos en Francia. Primero vamos a tener lo que denominamos el francés estándar, que en muchos sentidos es lo que ustedes estudian. Denme un segundo. Perdón. Francés estándar, que es lo que ustedes estudian, lo que de manera general nosotros asociamos con el francés de Francia, y que lo podemos ubicar de manera específica en la región de París. Ha habido a lo largo de la historia a veces algunos desplazamientos del centro de poder. Realmente han sido pocos y es prácticamente al inicio de la historia de Francia, pero casi siempre el francés estándar ha venido de la variante de París. Después tendríamos las variantes del francés que efectivamente van a ser, ¿cómo decirlo? Van a ser variantes de ese francés estándar, solamente que van a estar ubicados en las distintas regiones de las lenguas regionales, tanto patois como lenguas occitanas, y esto es lo que les va a dar su característica acentual. Vamos a ver un video que es muy rápido, pero es muy gráfico con relación a cómo va variando el francés de acuerdo a la región en la que uno se encuentre, ¿vale? Incluso en el mapa vamos a poder entender un poco cómo están distribuidas estas regiones. Y entonces, a lo largo de toda Francia, ya sea que se hable un patois o se hable una lengua occitana, vamos a encontrar variantes del francés que van a estar un poco influidas por esto, tanto por las lenguas regionales como por las lenguas occitanas. Y luego vamos a tener esto que se denomina patois o lenguas regionales y las lenguas occitanas, que van a ser lenguas, les digo, es difícil hablar de, desde un punto de vista lingüístico, podríamos hablar de que son dialectos del latín, porque al final del día son evoluciones lingüísticas que provienen del latín, es decir, son lenguas romances. Pero en Francia hay como mucha polémica, podríamos llamarlo así, entre decidir cómo considerar las lenguas regionales y las lenguas occitanas. Es decir, las consideramos, o bueno, ellos las consideran, esta sería la pregunta, ¿no? Las consideramos como variantes dialectales del francés o las consideramos como lenguas independientes. Es un poco complicado con relación, por ejemplo, a lo que ocurre en regiones como en América, porque aquí hay una evidente diferencia entre el español y las lenguas indígenas. Sabemos que no proceden del mismo sitio ni del mismo lugar y que además tampoco proceden de la misma familia lingüística y es perceptible la diferencia. Sabemos que el náhuatl no es español. Pero cuando nos acercamos a este punto de las patois y de las lenguas occitanas, por lo mismo de que su lengua madre va a ser el latín, al igual que el francés, aquí la discusión es
qué tanto se consideran lenguas independientes o qué tanto se pueden considerar dialectos del francés, entre comillas, porque vamos a ver cómo el francés también es un patois. El asunto es que como se ha puesto como lengua estándar, genera esta discusión. Y esto es muy importante en términos históricos porque evidentemente si las lenguas regionales o las lenguas occitanas se toman como lenguas independientes, como no pertenecientes al francés en general, uno de los primeros resultados es que, bueno, se van a tratar de eliminar. Y esto ha ocurrido a lo largo de la historia de Francia. En la actualidad ya ha habido como una reivindicación, un poco como lo que ocurre con las lenguas indígenas, y esta reivindicación ha generado que comiencen a tratar de conservarse estas lenguas, ¿vale? Pero vamos a encontrar dos regiones bien delimitadas que ustedes ya han visto en la lectura, que serían la langue de Oc y langue de Hui, que justamente genera esta división entre una región del norte de Francia y una región del sur de Francia. En la región del norte de Francia, que es donde vamos a encontrar a París, van a estar las lenguas de Hui, perdón, y en la zona sur van a estar las lenguas de Oc. Por eso se les denomina lenguas occitanas en la región del sur y en la región del norte van a ser lenguas regionales. Esta división, ahorita la vamos a ver con más detalle, pero esta división es muy importante porque al igual que ocurre en Inglaterra, aunque aquí evidentemente hay otros factores que no solamente son como lo social, o sí, los socioeconómicos, sino también elementos de tipo lingüístico muy potentes, pues también va a generar una división psicosocial en Francia importante, porque no va a ser lo mismo ser del sur, donde se van a hablar lenguas occitanas, y la variante del francés va a estar impregnada por lo que serían las lenguas occitanas, que ser del norte, en donde se habla el francés estándar, en París, y hablar en alguna de estas regiones que se asocian con las variantes estándar del francés. Entonces también eso va a generar una división psicosocial importante. Aunque también conviene decir que los patois o lenguas occitanas realmente no es que estén por desaparecer, porque esto es complicado justamente por el asunto de que se ha comenzado a reivindicar su estatus. No están, hay algunas que sí están en vías de desaparición, pero no todas, ¿vale? Y en muchos sentidos sí son minoritarias, es decir, vamos a encontrar prácticamente en todo el territorio francés, por lo que les comentaba en la presentación sobre los conceptos básicos de dialectología, el francés estándar se pone como la norma, entonces todo se hace en francés y evidentemente, pues quien quiera entender va a tener que aprender francés. Y si hablas alguna lengua regional, pues evidentemente si te quieres comunicar con la metrópoli, pues tienes que hablar francés. Si vas a ir a una universidad y vas a comenzar a estudiar o a entablar relaciones con compañeros en este sitio, evidentemente tienes que hablar francés. Porque pues las universidades, centros de poder político, económico, cultural, van a utilizar el francés estándar, no la lengua regional. Y entonces, ay, perdón, eso va a generar justamente la existencia de estas variantes, ¿vale? Denme un segundo, por favor. Sí. Perdón, es que no hay nadie y el teléfono estaba sonando. A ver si no vuelven a marcar. Ok, vamos a comenzar un poco entonces con los preliminares sobre cómo se origina el francés estándar. Tiene una historia un poco turbulenta porque, como les digo, se asocia principalmente a la zona de París.
Y uno debería preguntarse, pues, ¿cómo es que de pronto en una región en donde se hablan diferentes lenguas a lo largo de toda la región, lenguas regionales, lenguas occitanas, una variante como el francés de una pequeña región de París se convierte en el francés estándar? Y para esto hay que entender un poco cómo se mueve la historia y por qué justamente en el norte y no en el sur. Pensando que es una lengua romance, por el tipo de distribución geográfica en Francia, si ustedes se imaginan el mapa de Europa, se podrán dar cuenta que la zona evidentemente más cercana a Roma sería la zona sur de Francia, no la zona norte, ¿no? Entonces, ¿cómo de pronto la zona norte, que está más alejada de la metrópolis romana, se convierte en la lengua regional? Perdón, en la variante estándar. Un poco también ocurre esto en España. Castilla, ¿no? En el norte, de pronto se convierte en la variante estándar. Solamente, es un poco chistoso porque entre España y Francia se da como una situación inversa, pero no nos vamos a meter en eso. Bueno, empecemos con lo del francés estándar. En 52 a.C., los romanos conquistan la Galia. La Galia es lo que actualmente se conoce como el territorio francés, o toda esta zona céntrica que además también considera parte de Alemania, es lo que se va a conocer como la Galia. Y en el año 52 a.C., los romanos logran conquistar esta zona, ¿vale? Por tanto, en los centros de poder, en los centros de intercambio legislativo, etcétera, el latín va a comenzar a desplazar la lengua hablada por los pueblos celtas que habitaban esta región. Es importante que vean esto porque toda la zona, al igual que en Inglaterra lo vimos, estaba poblada de personas o pueblos celtas, ¿vale? Entonces, por tanto, estos pueblos comienzan a ser desplazados por los conquistadores. En el caso de Inglaterra, vimos que los anglosajones llegan. Vean, directamente en Inglaterra llegan los anglosajones, lo que los romanos consideraban como bárbaros, y comienzan a desplazar a los celtas. El asunto con Francia es que primero llegan los romanos y de ellos son los que desplazan a los celtas. Los bárbaros, vamos a llamarlos así, o los pueblos germánicos que están en el norte, se están moviendo en otra parte, ¿no? Están yendo a Inglaterra, están en su propio rollo. Son pueblos que evidentemente no tienen la organización militar y política que tienen los romanos y por tanto no pueden de manera inmediata hacerle frente a un imperio como el romano que está avanzando a pasos agigantados y entonces comienza a dominar prácticamente todo el territorio mediterráneo. Entonces llegan los romanos, se afianzan en la zona de la Galia, prácticamente en toda la zona de la Galia. Vemos, o sea, desde esta zona van hacia Inglaterra, porque después también van hacia Inglaterra y llegan. Luego los anglosajones los sacan, porque en realidad el poderío que pueden ejercer en Inglaterra es poco, debido a que están muy lejos de la metrópoli, perdón. Llegan los anglosajones y los sacan. Y en la Galia va a ocurrir un poco lo mismo, pero por lo mismo de que está más cerca, él es un poco más accesible el territorio, etcétera, se van a mantener más en esta zona. El latín comienza a ser la lengua oficial, vamos a llamarlo así, de este reino de la Galia. Y aquí va a empezar, digamos, la historia del francés. En el siglo IV después de Cristo, vean, ya pasamos a la parte histórica después de Cristo, vamos a comenzar a ver, aquí es importante considerar el asunto del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano se empieza a debilitar y, por tanto, los pueblos bárbaros, los pueblos germánicos, van a comenzar a poder... no, ¿cómo decirlo? A poder hacerle frente al dominio romano. Van a comenzar a avanzar del norte hacia el sur y entonces se van a poder introducir a los territorios que antes solo estaban ocupados por los pueblos romanos.
En la zona de la Galia van a entrar un montón de pueblos germánicos, por lo mismo que les comentaba al principio. Es un territorio relativamente accesible y lo único que tenían que hacer los pueblos germánicos es, pues, bajar. Se aprovecha un poco el debilitamiento del Imperio Romano, que comienza a dejar de tener tanto poder político y sobre todo militar. Comienza a haber desorganización en las zonas limítrofes, que serían las zonas más alejadas del imperio, desabastecimiento de alimentos, bla, 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 ¿no? Y los pueblos germánicos se aprovechan de esta situación y comienzan a introducirse en las regiones a las que antes no podían meterse por el dominio romano. Y uno de estos pueblos, les digo, va a haber varios pueblos en Francia que van a introducirse, pero quizá el más importante es el pueblo franco. De ahí viene el asunto de los franceses, por eso se denomina Francia, porque vean, esto es súper interesante, porque el pueblo franco, que es un pueblo germánico, entra a la zona de la Galia romana del norte. Déjenme ver si por aquí está el mapa. Ajá. Obviamente esto con sus diferencias, ¿no? Pero aquí lo que podemos decir, porque los pueblos germánicos más o menos estaban en lo que actualmente se conoce como Alemania, hay que considerar que el Imperio Romano llega lejos, ¿vale? Pero por esta zona comienza a haber debilitamiento de esa fuerza. De hecho, siempre estuvo débil, por lo que les digo, no es como en la actualidad que a lo mejor se podría tener una comunicación inmediata, etcétera. O sea, tardaban muchos días, por ejemplo, en llegar los mensajes, en llegar las reservas, en bla, bla, bla. Entonces, realmente el poder romano sí era importante, pero siempre fue débil en las zonas limítrofes, como siempre ocurre con los imperios. Entre más lejos esté el territorio, más difícil va a poder ser controlado, ¿no? Entonces comienzan a disolverse las fronteras y los pueblos bárbaros comienzan a penetrar esta zona. Y podemos ver dónde empiezan justamente a penetrar. Si están en la zona norte, evidentemente a la primera parte en donde van a entrar va a ser a la zona norte de Francia. Esto es sumamente relevante porque aquí es donde vamos a comenzar a entender la división de Francia en dos regiones lingüísticas. Porque los bárbaros van a comenzar, los pueblos germánicos van a sentarse, primero sí van a lograr sacar a los romanos, pero el pueblo romano, por la misma fuerza que tuvo en toda la zona sur, va a mantener muchas de sus tradiciones, de su cultura, etcétera. El latín va a ser muy fuerte en esta parte de la zona sur, mientras que en la zona norte, como van a ser los centros de poder en donde se van a sentar los bárbaros, los francos, los pueblos germánicos, es ahí donde se va a gestar la división entre esa zona norte, las lenguas de Hui, y la zona sur, que serían las lenguas de Oc o lenguas occitanas, porque van a tener una historia un tanto distinta. Los pueblos germánicos se van a sentar en toda la zona galia romana del norte, y entonces el latín hablado, ojo, lo que voy a decir a continuación ocurre en las dos zonas. El asunto es que, como les digo, como en el norte de Francia, los pueblos germánicos se asientan de manera más profunda, de hecho, ahí es donde asientan su centro de poder. París se convierte en la zona de poder de Francia porque es donde se asientan los francos y donde comienza el imperio franco. Y el imperio franco implica a los merovingios, luego implica a Carlomagno, etcétera, y es ahí donde se va a sentar el imperio, a partir del pueblo franco que va a comenzar a dominar de manera evidente a toda la zona de la Galia. Pero en el sur vamos a tener pueblos que van a resistir de manera más... no quiero decir fuerte ni profunda, porque evidentemente los francos los van a dominar, pero va a haber una resistencia cultural mayor y eso va a generar las distinciones. Las lenguas occitanas son lo que actualmente se parecen más a las lenguas romances, como el español, el italiano, etcétera, que las lenguas de Oc, ¿no? Las lenguas de Oc, que es donde tenemos al francés de París,
van a tener una fonética, una sintaxis muy distinta justamente por la influencia de los pueblos germánicos. Entonces, el latín hablado en esta zona del norte va a comenzar a deformarse debido a su contacto con las lenguas de los pueblos germánicos invasores, en especial la lengua de los francos. Van a seguir hablando latín, porque va a ser la lengua, primero es una lengua de cultura, es una lengua que da prestigio, es una lengua que da poder, bla, bla, bla. Van a seguir hablando latín, pero por lo mismo de que comienza a convivir con estas lenguas germánicas, el latín va a comenzar a deformarse, ¿vale? Y se va a comenzar a gestar esta división. Les digo, en el norte vamos a tener a los pueblos bárbaros, que es importante esto, ¿no? En algún momento va a haber cierta paridad, vamos a ponerlo entre comillas, en el sentido de que los romanos van a tener su base militar en el sur. No recuerdo exactamente ahorita Aquitania. Creo que sí, va a estar por aquí, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, pero la base de poder de los romanos va a estar más o menos por aquí. Creo que es Aquitania, no, Aquitania no, estaba por aquí, no recuerdo cómo se llamaba. Pero el centro de poder de los romanos va a estar más o menos en esta zona, que va a ser un centro de poder de cultura muy importante durante esa época, y el centro de poder de los bárbaros, pues evidentemente va a estar en la isla de Francia, que vamos a tenerlo aquí, es decir, en lo que posteriormente sería París. Entonces, hay un momento en el que los bárbaros y los romanos están evidentemente dominando, digamos, mitad y mitad, vamos a decirlo así. Pero esto dura muy poco. Cuando el Imperio Romano se deshace, los francos invaden el sur y se hacen con todo el territorio. Pero evidentemente el centro de poder sigue quedando en la zona norte de Francia. En el siglo V después de Cristo va a terminar la romanización de la Galia, es decir, desaparece el poder de los romanos, porque primero y el imperio se termina, entonces los pueblos germánicos, los francos, desplazan definitivamente a los romanos, y los francos se van a asentar o van a generar su centro de poder en el norte de lo que hoy se conoce como Francia. De hecho, también por eso se llama Francia, viene de los francos. Se comienza a gestar entonces la división lingüística entre lenguas de Hui y lenguas de Oc, que es lo que ya vimos, ¿no? En el sur vamos a atender las lenguas de Oc, que van a ser las lenguas occitanas, van a ser las más parecidas. Eso no quiere decir que las lenguas de Hui no sean parecidas al latín. Quiere decir que van a tener cierta evolución dispar, porque las lenguas de Hui van a estar más influenciadas por las lenguas germánicas, mientras que las lenguas de Oc van a tener menos influencia germánica, aunque sí va a ser perceptible por lo que les digo, ¿no? Cuando se termina el Imperio Romano, los francos invaden definitivamente toda el territorio de la Galia. Aquí es importante un poco hacer la aclaración, no pasan al territorio español porque su intención era seguir hacia el sur, ¿vale? Tanto los francos como los godos, etcétera, querían ir hacia el sur y logran cierta penetración en el norte de España. Pero ¿por qué no pasan más abajo? Porque en España vamos a tener la dominación árabe. Y como en España los árabes están dominando y son un imperio fuerte, no van a dejar pasar a los pueblos germánicos, ¿vale? Es importante porque también eso marca cierta evolución interesante en España. Aquí podemos hablar ya entonces de que se comienza a gestar el contexto para el surgimiento del francés estándar, tal y como lo conocemos. Hay que pensar que en ese momento estaba conviviendo el latín y la lengua de los francos, la lengua germánica. Entonces todavía el francés pues era apenas lo que nosotros podríamos conocer como una lengua pidgin, o una variante dialectal muy rara del latín. Por eso a todas estas lenguas que después evolucionan al español y al francés, etcétera, se le denomina latín vulgar. Porque lo hablaba el vulgo, el pueblo, y es lo que comienza a gestar la aparición de esta lengua. Tenemos noticias de que la primera vez, evidentemente cuando este señor, Luis el Germánico, que además es un noble,
es un noble de la línea de los carolingios, si no me equivoco es nieto de Carlomagno. Se le llama, aquí es importante entender un poco cómo se realiza la división en ese momento de Francia. Es complicado, no vamos a meternos mucho en eso, pero es importante entender esto, porque Carlomagno genera un imperio, lo sabemos, ¿no? El imperio carolingio. Por tanto, va a dominar la Galia y se va a extender hacia Alemania, etcétera. Y todo ese territorio lo va a heredar, evidentemente. Pero el heredero va a tener si no me equivoco, son 3 hijos. Y va a dividir el territorio entre esos 3 hijos. A Juan el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Luis el Germánico, vean, aquí ya tenemos un término interesante, germánico, se va a quedar con la parte oriental del reino carolingio, que va a ser más o menos en lo que hoy se conoce como Alemania, va a estar en esa parte, en lo que le va a tocar a Luis el Germánico. A Juan el Calvo le va a tocar lo que actualmente sería la zona occidental de Francia. Toda esa zona occidental de Francia le va a tocar a él. Y la zona que esté en medio, que estaría entre Francia y Alemania, la zona media, le va a tocar a Lotario. El asunto es que estos señores se pelean, bla, 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 y le quitan el territorio a Lotario. Entonces queda solamente Luis el Germánico y queda Juan el Calvo. Y estos 2 señores, pues deciden en algún momento ya no pelearse, ¿no? Y van a hacer una declaración política. Juan el Calvo va a hacer una declaración política, si no mal recuerdo, a los ejércitos de Luis el Germánico. Y Luis el Germánico va a hacer una declaración política a los ejércitos de Juan el Calvo. Como los ejércitos de Juan el Calvo hablaban latín vulgar, o lo que conocemos como francés, los inicios del francés, Luis el Germánico va a hacer su discurso en francés. Y a ese documento se le llama o se le conoce como Sermón de Strasbourg, que va a ser el primer documento que nosotros tenemos en la lengua francesa, que va a ser pronunciada por Luis el Germánico, porque le está hablando a las tropas de Juan el Calvo. Y Juan el Calvo les va a hablar en alemán a las tropas de Luis el Germánico, porque en la zona de Luis el Germánico ya se está gestando lo que posteriormente se va a conocer como alemán. Entonces, el primer registro escrito del francés va a ser los Sermons de Strasbourg, que va a pronunciar Luis el Germánico a las tropas de Juan el Calvo en la zona que actualmente conocemos como Francia. Y aquí ya podemos hablar de que el francés es una lengua, no vamos a decir que de motu propio, en el sentido de que va a ser una lengua independiente, porque en términos políticos todavía a nadie se le ocurre decir que esto es una lengua. Les va a hablar en latín vulgar, según este lenguaje de aquella época. Pero ya para nosotros podemos aquí ver la lengua francesa ya tal y como la conocemos, porque incluso este documento ya en la actualidad, por los estudios que se han hecho, ya se sabe que en ese momento ya la lengua francesa estaba en plena consolidación, porque estaban hablando ya en francés. Entonces, a lo largo de la Edad Media, esto aquí con sus peros, porque París no siempre va a ser a lo largo de la Edad Media la capital de poder, a veces se va a desplazar a otras zonas, pero va a ser relativamente poco tiempo y París siempre va a ser la zona de poder, porque ahí es donde se van a sentar los francos. A lo largo de la Edad Media, París se va a consolidar como la capital de poder del reino franco. Entonces, como justamente en París se va a hablar esta lengua que posteriormente vamos a denominar francés, justamente va a ser esta variante la que se va a poner como estándar. Los otros latines vulgares, vamos a decirlo así, los que se hablan en las otras regiones del norte y sobre todo en las regiones del sur, hay que pensar que Luis el Germánico
estaba en la capital de lo que hoy conoceríamos como Alemania, que Juan el Calvo estaba en la capital de lo que hoy conoceríamos como Francia, que sería París y toda la zona norte. O sea, todos estos señores estaban peleando desde la zona norte. La zona sur estaba dominada, pero no había influencia mediática y política en estas zonas. Entonces, la variante del norte, que se hablaba en Francia, se va a consolidar como la variante estándar de la lengua. Sobre todo porque va a desplazar a las otras lenguas de Hui y a las otras lenguas de Oc al uso oral. Evidentemente, yo se los digo así rápido, pero este proceso dura mucho tiempo. Vamos a ver como, por ejemplo, fíjense, en 1549 estamos hablando de prácticamente 5, 6, 7, 800 años después. Todavía ni siquiera se pronunciaba la lengua francesa como lengua oficial del reino, ¿eh? O sea, aquí no hay todavía lengua oficial. Hasta 1549, un grupo llamado la Pléyade, que va a estar en la zona de, vamos a ver un video de este señor, pero de Toulouse. Toulouse, sí, creo que sí. Van a publicar algo que se denomina Defensa e Ilustración de la Lengua Francesa. Y va a ser el primer tratado en el que se va a dar a la lengua francesa con cierto estatus político y cultural, porque la Pléyade, que es un grupo de poetas, van a comenzar solamente a escribir en francés, o en lo que en ese momento se puede entender como francés estándar, ¿sí? Y esto va a ser como el primer momento en el que van a decir, mira, nosotros podemos hacer arte con esta lengua. Eso es uno de los primeros indicios de que la lengua ya está no solamente consolidada, sino que ya está en apogeo, porque ya puede hacer metáforas, ya puede generar figuras retóricas, ya tiene una capacidad comunicativa muy alta y por tanto ya se puede utilizar como lengua de poesía. Y en 1635, que otra vez, todavía aquí a nadie se le ocurre decir el francés, es la lengua de la región. Va a ser más o menos por estas fechas y definitivamente se va a consolidar esta idea, aunque no necesariamente se va a consolidar ¿no? Con ese video, ese muchacho también relata muy bien esta parte. No se va a institucionalizar el francés con Richelieu, pero va a ser importante que ocurra esto, porque el cardenal Richelieu va a fundar lo que conocemos actualmente como la Académie Française. Como les digo, es una academia que no es como la Academia Española. La Academia Española no solamente tiene mucha influencia, también tiene mucho poder en términos lingüísticos. Sabemos que muchas personas, lo que dice la Real Academia Española es la norma y es la regla y se tiene que escribir así. Prácticamente todos, ¿no? Todos sabemos que la Real Academia Española, por lo menos las personas que la conocen, no todos tienen por qué conocerla, regula de manera muy evidente la lengua española. La Académie Française no tiene tanta influencia. En realidad, algunos dicen que en la actualidad está más de adorno que en realidad, que realmente, o sea, tiene más funciones de adorno que funciones de regular algo, porque en realidad no muchos le hacen caso. Pero en su momento, pues fue muy importante que el cardenal Richelieu institucionalizara esta idea porque pues le dio un estatus diferente a lo que se conoce como el francés, porque va a comenzar a intentar regular la lengua. Richelieu era una persona muy inteligente, ¿no? Entonces, sabemos que en ese momento era la máxima figura de poder, la máxima figura podríamos decir incluso que más bien él era el que generaba las reglas de la región. Y este movimiento político es muy importante porque lo que él quiere es generar unidad nacional. Ya comienza a gestarse aquí lo de unidad nacional. Y de hecho, va a ser uno de los primeros intentos por generar la disolución de las otras lenguas que existen en Francia, porque ellos estaban conscientísimos de que existían otras lenguas y de que para poder generar una nación necesitaban eliminar esas lenguas regionales. Porque como hemos visto, la lengua también es un principio de identidad.
Si yo, que hablo una lengua occitana, no me identifico con el reino de Francia, yo no tengo por qué seguir tus órdenes, porque tú podrás hacer muy lo que quieras, pero mi cultura es otra. Y entonces este conflicto, porque ya se tenía que comenzar a generar el Estado francés, se tiene que resolver de alguna manera. Y lo que comienzan a pensar desde las zonas de poder es, bueno, tenemos que deshacernos de las lenguas regionales, porque si no, no vamos a poder generar un Estado. Y este es el primer paso. Después, a lo largo de la historia se van a dar muchos. La Revolución Francesa, por ejemplo, cuando termine la Revolución Francesa, se va a hacer, no una masacre, pero sí va a haber una obligatoriedad de olvidar la lengua, porque te van a poner la educación en francés, van a poner el radio en francés, todo va a ser en francés, y se va a obligar a la gente que habla una lengua regional a hablar francés y a dejar de hablar su lengua. Y todo esto con el fin de generar homogeneización en todo el territorio, ¿vale? Ahora bien, aquí vimos un poco como el francés estándar, cómo surge el francés estándar. Las variantes del francés, ¿cómo podemos identificar las variantes del francés? Van a ser variantes diferenciadas social o geográficamente del francés estándar. Es decir, nosotros sabemos que el francés estándar, su foco va a ser París. Van a ser las clases educadas, universidades, etcétera, de París. Pero como esta variante se va a querer imponer en todo el territorio, pues evidentemente en todo el territorio se va a adquirir un francés. Pero ese francés va a estar impregnado por el estatus social de quien lo aprenda y el área geográfica en donde se aprenda, ¿no? Pensemos que a lo mejor alguien de Aquitania, por ejemplo, quiere aprender francés. Pues su francés, o más bien, habla francés. Su francés va a estar impregnado no solamente por su estatus social, sino también por la región. Pues que en Aquitania se habla una lengua de Oc y el hablante habla una lengua de Oc. El francés que aprenda o el francés que utilice va a estar impregnado por las características de esa lengua de Oc. Y es así como van a surgir las variantes del francés. Pero que son inteligibles para un hablante del francés estándar. Claro, porque si un hablante de estas zonas, que no son de la zona parisina, sino que están alrededor, va a París, pues evidentemente se va a poder comunicar con los hablantes de la variante estándar, y cuyo origen puede rastrearse en la lengua que se hablaba durante el medievo en la ciudad de París. Claro, porque la ciudad de París va a ser el centro de poder económico, político, social, cultural, etcétera. La variante de la lengua vulgar que se habla en esa zona se va a extender por todo el territorio a través de estas, como les digo, de estas iniciativas que siempre son políticas porque van a intentar generar homogeneización territorial. Lo que se va a enseñar en las universidades, bla, 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 va a ser esta variante. Y las variantes que se creen en las zonas externas al foco de poder van a estar impregnadas por estas lenguas o estas características autóctonas, vamos a llamarlo así, de la lengua de la persona que esté aprendiendo el francés estándar. Esta definición no incluye las lenguas romances similares al francés habladas en otras regiones de Francia, los patois y las lenguas occitanas, claro, porque patois y lenguas occitanas van a ser otra cosa. Van a ser, como les digo, aquí hay discusión si se considera como variantes del francés o si se consideran como lenguas independientes. Ustedes están leyendo a este señor Hall y se darán cuenta que él toma la perspectiva de que los patois y las lenguas occitanas van a ser lenguas independientes de las variantes del francés. Entonces, él no va a considerar que las variantes del francés se refieran a los patois y lenguas occitanas. Pero va a haber otros lingüistas que van a considerar que los patois y las lenguas occitanas van a ser variantes del francés o dialectos del francés. Nosotros tampoco nos vamos a mover en ese terreno porque el autor no lo hace, y vamos a hablar de que las variantes del francés son una cosa y las lenguas occitanas y los patois van a ser otra cosa, ¿vale? Ahora bien, ¿qué son los patois? Va a ser un término, aquí no sé por qué no tiene acento,
un término. Va a ser un término utilizado para referirse a las variantes galorromances de la zona norte de Francia que no se desarrollaron a un francés estándar. Esto es muy importante entenderlo. Ya vimos que se va a dividir esto, incluso aquí tienen este mapa que lo tomé del propio autor que ustedes están leyendo, y vamos a tener las variantes las lenguas de Hui y las lenguas de Oc o el occitano, las lenguas occitanas. Les digo, en la lengua de Hui, que se convierte en la lengua estándar de todo el territorio, va a ser el francés. Entonces, esta lengua es la que se va a convertir en el francés estándar, pero vamos a tener otras lenguas que no se van a convertir en el estándar del territorio. Y a esas lenguas que estén en la zona norte se les va a llamar patois. A las lenguas del norte que no son el francés, porque no se convierten o no se desarrollaron un francés estándar, se les va a denominar patois. Y ahí vamos a tener el picardo, el normando, el galo, el berrichón, el borgoñés, etcétera, que van a ser patois, lenguas de la zona norte de Francia que no se desarrollaron a un francés estándar, pero que son variantes galo-romances, es decir, son lenguas romance del latín, aunque también puede utilizarse para referirse a otras variantes, sean estas romances o no. Es decir, también podrían contemplar las lenguas occitanas. Pero lo que hace el autor es hacer una distinción, ¿no? Los patois van a ser diferentes a las lenguas occitanas. Los patois se van a referir solamente a las lenguas galorromances de la zona del norte, es decir, a las lenguas de Hui, y las lenguas occitanas van a ser otra cosa. Su división no es arbitraria, porque vamos a ver ahorita cuando veamos los rasgos característicos de la zona norte, de las variantes del francés del norte y las variantes del francés del sur, que tiene una justificación, porque las lenguas de Hui y las lenguas de Oc van a compartir muchos rasgos, evidentemente, porque las dos se desarrollan más o menos en la misma región, son derivaciones del latín, aunque con diferente historia, van a tener ciertas cosas en común, pero también por el modo en el que se desarrollan, la historia divergente que tienen la región del sur y la región del norte, va a haber diferencias importantes que después se van a trasladar un poco al francés, a la pronunciación del francés. Esto se ve sobre todo en el fonema R, que va a ser diferente tanto en la variante estándar como en las otras variantes en las otras regiones del territorio francés. Es importante señalar que el francés estándar pertenece a la familia galorrománica, por lo que su estatus con relación a los patois no es del todo claro. Claro, hay que pensar que el francés, aquí como está el mapa, si ustedes lo ven así, dicen, bueno, en realidad podemos darnos cuenta que en Francia, pues no se habla solamente francés. El francés está aquí en una región muy chiquitita y de ahí se extiende hacia todas las demás zonas. Pero si lo consideramos en su origen, nos podemos dar cuenta que no podemos distinguir el francés como lengua dominante de las lenguas de Hui y las lenguas occitanas. Es decir, se queda solamente como si fuera una variante de todas esas lenguas o fuera una lengua independiente de todas esas lenguas, que es un poco lo que dice aquí. Algunos consideran que las lenguas regionales son variantes del francés. Claro, como estamos aquí y hablamos de las lenguas regionales, podemos preguntarnos, a ver, ¿el picardo sería una lengua independiente del francés? ¿O podríamos hablar, entre comillas, de que el picardo es una variante del francés? Y muchas de las posturas son políticas, ¿no? Porque evidentemente si lo consideramos independiente, pues entonces nos podríamos preguntar por qué si yo hablo picardo y es independiente del francés del francés estándar, ¿por qué tendría yo que aprender francés? Si lo consideramos como una variante, podríamos decir, bueno, es que tu variante del francés, el picardo, que tú le llamas picardo, pues no es adecuada, tienes que corregirla al francés estándar. Entonces, en muchos sentidos, esto es una postura política. Pero también es una discusión interesante en términos lingüísticos porque se parecen, son hermanas, son lenguas hermanas,
tienen un desarrollo similar, etcétera. Entonces, de pronto, es difícil determinar cuál es el estatus del francés con relación a las otras lenguas regionales. Otros dicen que son lenguas independientes del francés, ¿no? Les digo, y aquí ya viene más bien una postura política que una postura lingüística. En la actualidad son hablados en su mayoría por personas mayores. Esto también es muy importante y tampoco es ilógico. Hay que pensar cuándo se desarrolla la televisión, cuándo se desarrolla el radio, el tipo de dinámica que produce el Internet. Podemos ver que en la actualidad es mucho más fácil generar un dominio a través de la lengua estándar, porque toda la comunicación que se da en términos macrosociales, es decir, la comunicación en masas, pues es muy fácil. A través de la televisión, a través del radio, la distribución de periódicos en la actualidad es sumamente, tiene sus complejidades, pero sabemos que no tiene las complejidades que tenía en el siglo XV, ¿no? El Internet también produce una comunicación más directa, más inmediata con la metrópoli. Entonces, es muy fácil que los jóvenes comiencen a aprender francés desde muy pequeños o aprendan francés o sea la única lengua que aprendan desde pequeños y que sean solamente las personas mayores que justamente no vivieron esta explosión de comunicación las que mantengan viva una lengua regional. Y también esto es un poco lo que lleva a pensar que casi todas están en vías de extinción. Además, hay que considerar que las lenguas de Hui, que son las lenguas, los patuá, pues están relativamente cerca de la zona del centro. Y es evidente que si el centro tiene el poder, pues todas las otras lenguas van a comenzar a desaparecer, porque están demasiado cerca de la metrópoli. Están muy, muy cerca. Casi todas están en vías de extinción, los patuá. Pueden no ser inteligibles por hablantes del francés estándar. Esto también es sumamente interesante, porque pueden entre ellos no entenderse. O sea, por ejemplo, un hablante del picardo puede no entenderse con un hablante de París. Un hablante del borgoñón puede no entenderse con un hablante de París. Es decir, aquí sí tenemos la situación de que no hay inteligibilidad mutua, porque todos son dialectos del latín o son derivaciones del latín que se han convertido hasta cierto punto en lenguas independientes. Hablemos de las lenguas de Hui o hablemos de las lenguas occitanas. Son lenguas independientes que no necesariamente se entienden entre sí. Algunos de ellos ya más o menos los vimos en el mapa, son el picardo, el normando, el angevin, el poitevin santongués, el champañés, berrinchón, borgoñón, lorenés. Vean, tienen primero nombres muy chistosos, pero además son bastantes, ¿sí? Son bastantes divisiones lingüísticas en un solo territorio. Además hay que pensar el tamaño de Francia, ¿sí? Es mucho más reducido el territorio que en México. En Francia es un término que se usa como sinónimo de dialecto, por lo que los estudios dialectales en este país suelen tener un enfoque etnográfico más que lingüístico. Esto es muy importante, porque yo les comentaba también cuando veíamos el asunto del inglés. Como vieron ustedes, el inglés tiene una visión dialectal distinta en el sentido de que es muy profundo a la hora de hacer sus análisis. Supieron muy rápido cómo realizar análisis dialectales, ¿no? Hay que dividir el territorio en zonas, tenemos que considerar la edad, tenemos que considerar la educación, tenemos que considerar el estatus social, hay que modificar nuestros cuestionarios porque a lo mejor si le estoy preguntando una cosa y me está contestando considerando que lo estoy evaluando, me va a contestar tratando de modificar su acento, ¿no? Cuando yo quiero que me diga lo que realmente, como él lo dice. En Francia no ocurren este tipo de situaciones. De hecho, prácticamente se ha considerado que el francés estándar no ha sufrido ningún cambio durante mucho tiempo, ¿no? Que ha sido una lengua muy estable y que por tanto no vale mucho la pena estudiarla en términos de sus variantes. En la actualidad ya ha habido intentos, pero en un principio se consideraba que el francés pues era una lengua que no cambia y por tanto no necesitábamos hacer estudios sobre sus cambios o las variantes que tuviera. Y entonces todo el mundo se enfocaba en hablar de los patuá, ¿no? Porque como son la cosa más
folclórica, es un poco como lo que pasa aquí, con lo que hacen a veces incluso los gobiernos con las lenguas indígenas, ¿no? Ah, pues como son muy folclóricas, hay que analizarlas, ¿no? Hay que ir a hacer estudios de campo, hablar de su cultura, hablar de que son lenguas que están asociadas a una sociedad determinada, bla, bla, bla. O sea, como una recuperación social, sociocultural. Y lo mismo ocurrió durante mucho tiempo en Francia, y por eso a estas lenguas se les denominaba dialecto. Vean cómo este concepto difiere del que hemos visto hasta ahorita, porque aquí dialecto se está utilizando más bien para hablar de una lengua regional, de algo que nosotros denominaríamos lengua de manera evidente, y aquí lo están utilizando en un sentido peyorativo hasta cierto punto, en un sentido de... podemos hablar como de un sentido de museo, ¿no? Ah, mira, estos son los dialectos, la variedad lingüística que tenemos en nuestra zona, y se ocupa en este sentido, ¿vale? Ahora bien, las lenguas occitanas. Va a ser un término que se utiliza para referirse a las lenguas romances habladas en la parte sur de Francia. A esta zona, a eso los puse nada más porque me gusta mucho el término, que se le denomina mediodía francés, ¿no? El mediodía francés va a ser la zona sur de Francia. Van a ser las denominadas lenguas de Oc, de donde proviene el término occitano. Lenguas de Oc o lenguas occitanas, las que están hacia abajo, al sur. El nombre se debe a que antiguamente en esta región, esta es la distinción. Esta distinción se hizo muy pronto. No recuerdo ahorita bien quién fue el primero en que la señaló. Creo que fue Dante. No lo recuerdo bien, pero de esto se hizo muy pronto en el medievo la distinción, porque se notaba, porque decían, ah, mira qué chistoso. En el norte nosotros decimos oui para decir sí, y en el sur dicen ok para decir sí. Entonces, por eso le llamaron lenguas de oui y lenguas de ok, porque en el norte la palabra sí se pronunciaba oui y en el sur la palabra sí se pronunciaba ok, que es lo que ven aquí. El nombre se debe a que antiguamente en esta región la palabra sí se pronunciaba ok, mientras que en las lenguas de oui habladas en el norte de Francia se pronunciaba oui. Evidentemente esto pues ya ha cambiado, ¿no? Pero las lenguas occitanas tienen esta característica y otras muchas diferencias, pero era importante porque justamente esa distinción léxica generaba una isoglosa. Podríamos dividir entre la región norte y en la región sur. En la región norte decían oui y en la región sur decían ok. Francia es el país que alberga todas estas lenguas, aunque también pueden encontrarse algunas comunidades occitanas en el noreste de Italia y en el sureste de España. Justamente un poco lo que tenemos aquí, que es una discusión, ¿no? Por ejemplo, el vasco sería una lengua occitana o sería una lengua ya más cercana a lo del español. ¿Qué hacemos con el gascón? ¿Qué hacemos con con el catalán, por ejemplo, ¿no? Porque aquí ya sabemos que estamos en la frontera con España, ¿vale? Y lo mismo ocurre con la zona de Italia. Hay lenguas que están ahí entre los dos países y es la discusión. ¿Pertenecen a las lenguas occitanas o no? ¿Ya son otra cosa? Etcétera. Es importante esto porque vamos a ver ahorita en el mapa de las lenguas regionales que justamente por la cercanía, la variedad lingüística ahí es impresionante, ¿vale? O sea, están muy cerca, son regiones relativamente pequeñas. Les digo, si ustedes comparan el tamaño de México con el tamaño de Europa, se darán cuenta que son regiones relativamente pequeñas. Y existe una gran cantidad, una gran variedad lingüística en todas estas regiones. Y está la discusión, ¿no? Son lenguas regionales, son lenguas independientes, son variantes del español, lo consideramos como dialecto, bla, bla, bla. Son también lenguas en vías de extinción debido al avance del francés estándar. Les digo, aquí tiene mucho que ver, sobre todo en el siglo XX, la explosión de la comunicación, radio, televisión, distribución de periódicos e internet, ha dado al traste con las lenguas regionales.
O sea, antes era un problema porque justamente no había medios para generar esta comunicación masiva. En la actualidad, esto ya sabemos que no es así, ¿no? La comunicación en masa se da en la lengua estándar, internet, radio, televisión, bla, bla, bla. Y entonces los hablantes de las lenguas regionales se han visto obligados a aceptar no invasión, sino más bien esta proliferación de comunicación en la variante estándar, el del francés. El francés hablado en esta zona es calificado como un francés con acento occitano, es decir, que tiene rasgos fonéticos asociados a la pronunciación de las lenguas occitanas. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Entonces, este francés con acento occitano, vean, ahí ya tenemos una situación interesante, la distinguen del francés sin acento occitano, es decir, las variantes del norte, va a tener justamente características o rasgos de las lenguas occitanas en esta región. Algunas de estas lenguas van a ser el limousin, el bívaro alpino, provenzal alpino, el gascón, el languedociano, provenzal, choadit o judeo-provenzal. Y aquí tendríamos el mapa, más o menos determinado, ¿sí? Ahorita que veamos el mapa de las lenguas regionales, que es lo que vamos a ver después, ahí me gustaría adentrarme un poquito más en las zonas limítrofes. Vamos a comenzar en España, porque creo que justamente esta Europa, en general Europa y este mapa en específico, es muy evidente del asunto de los continuums geolectales. Conforme nos vamos alejando de Madrid y nos vamos acercando a Francia, las variaciones van siendo más evidentes y se van pareciendo más a las lenguas que están del otro lado, ¿no? Igual si vamos al sur, por ejemplo. Si nos vamos yendo hacia el sur, va a haber incluso en algunas regiones en donde va a ser una combinación extraña entre español, inglés, español, árabe, porque justamente se van adaptando un poco a los cambios que van surgiendo en términos lingüísticos. Nos vamos acercando más a la zona de Francia, el lenguaje va cambiando más en ese sentido, se va acercando más hacia allá. O por el contrario, si por ejemplo se va acercando más al alemán, las lenguas que se hablan en esta parte se van pareciendo más al alemán, ¿sí? No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta con relación a esto. Los que están haciendo la lectura ya lo tienen más claro o ya más o menos lo habían visto. ¿Les había dado curiosidad por investigarlo cuando lo leyeron o no? ¿Nada? ¿No tienen ningún comentario entonces? Ay, no me engañen si ni lo han leído. Por favor, chicos. Los nórdicos, la verdad, los nórdicos, yo hablaba de los anglosajones. Sí, acuérdense que los anglosajones son un poco como de los germánicos y llegan, no recuerdo, ¿qué fecha les había dado? A ver, déjenme checar esto rápido. Sí llegan de ahí, pero no me acuerdo cuándo llegan. Pero también llegan por ahí en el siglo IV, siglo II, siglo III, si no mal recuerdo. No tengo ahorita la fecha clara, pero por ahí llegan. Está creo que en la presentación que les puse. Sí, me doy cuenta, chicos. Bueno, ustedes ahí sabrán, ¿no?
Vamos primero, les digo, vamos a revisar el mapa de España, que es donde me interesa que primero vayamos viendo. En, tienen un texto, déjenme ver si le sale aquí. El viento norte y el sol porfiaban sobre cuál de ellos era el más fuerte, cuando acertó a pasar un viajero envuelto en ancha capa. Convinieron en que quien antes lograra obligar al viajero a quitarse la capa sería considerado más poderoso. El viento norte sopló con gran furia, pero cuando más soplaba, más se arrebujaba en su capa el viajero. Por fin el viento norte abandonó la empresa. Entonces brilló el sol con ardor, e inmediatamente se despojó de su capa el viajero, por lo que el viento norte hubo de reconocer la superioridad del sol. Un ejercicio que me gusta que hacer en este mapa es que justamente ustedes copien este texto porque se van a dar cuenta cómo a todos los hablantes que están incluidos en este mapa, se les pidió contar el mismo cuento, evidentemente ya con sus propias características. Y ese cuento es justamente el que todos van a ir relatando. Y me gusta que lo copien porque conforme vayamos escuchando, lo van leyendo con el de español como si estuvieran traduciéndolo y se darán cuenta, o sea, uno se puede dar más cuenta de las similitudes que hay entre las diferentes variantes. Entonces sí me gustaría que por favor copiaran ese texto, que es el que está aquí, el viento norte, a ver otra vez. El viento norte y el sol porfiaban sobre cuál de ellos era el más fuerte, cuando acertó a pasar un viajero envuelto en ancha capa. Convinieron en que quien antes lograra obligar al viajero a quitarse la capa sería considerado más poderoso. El viento norte sopló con gran furia, pero cuando más soplaba, más se arrebujaba en su capa el viajero. Por fin el viento norte abandonó la empresa. Entonces brilló el sol con ardor, e inmediatamente se despojó de su capa el viajero, por lo que el viento norte hubo de reconocer la superioridad del sol. Entonces les doy 5 minutos para que lo copien. Yo me acuerdo que esto se podía hacer más grande, pero déjenme ver dónde, porque no nada más era así. Yo me acuerdo que se podía hacer más grande desde aquí. Pero creo que no. A ver, les doy 5 minutos para que copien el texto, por favor. Y ahorita continuamos con los audios.
Mira, así rápido, en una búsqueda rápida en Wikipedia, parece ser que hubo dos invasiones normandas. Bueno, considerando los normandos así normandos, en la región de Normandía, llegan en el siglo IX, no, en el siglo XI, es decir, ya entrada la Edad Media, pero la primera invasión en Inglaterra se da antes, ¿no? En el siglo II antes de Cristo. Más o menos por 1500, 1512 antes de Cristo llegan los primeros invasores o pueblos germánicos a lo que se conoce hoy como Inglaterra. Antes de Cristo, ¿vale? ¿Ya tienen el texto copiado? Ok. Bueno, esta sería la manera en que se contaría en Madrid, ¿no? El viento norte y el sol porfiaban sobre cuál de ellos era el más fuerte. Cuando acertó a pasar un viajero envuelto en ancha capa, convinieron en que quien antes lograra obligar al viajero a quitarse la capa sería considerado más poderoso. El viento norte sopló con gran furia, pero cuando más soplaba, más se arrebujaba en su capa el viajero. Por fin el viento norte abandonó la empresa. Entonces brilló el sol con ardor e inmediatamente se despojó de su capa el viajero, por lo que el viento norte hubo de reconocer la superioridad del sol. Por ejemplo, si vamos a Toledo, el acento sería este. Un buen día, el sol y el viento se enfrentaron en una gran discusión. Ambos afirmaban que era más poderoso uno que el otro. Para hacer efectiva la prueba, escogieron a un hombre. Este hombre llevaba una capa. Entonces el viento dijo: yo le quitaré la capa y probaré así que soy más poderoso que tú. El viento comenzó a soplar cada vez con más fuerza, pero el hombre se aferró mucho más a esta. Vencido, el viento aceptó su derrota y se dispuso a dejar el turno al sol, que empezó la prueba. Tras unos pocos minutos, el hombre comenzó a sudar y a continuación procedió a quitarse la capa. El sol le dijo: has visto que se obtiene más con paciencia y persuasión que con un acto de violencia o de fuerza bruta. Por ejemplo, en Málaga. El viento norte y el sol estaban discutiendo sobre cuál de ellos era más fuerte. Cuando vieron a un viajero avanzando, envuelto en su capa, acordaron que el primero de ellos que consiguiera que el viajero se quitara la capa sería considerado el más poderoso. El viento sopló con gran furia, pero cuanto más soplaba, más se ceñía el hombre su ropa al cuerpo. Entonces el sol comenzó a brillar con mucha fuerza, y después de un tiempo, el viajero, calentado, se quitó la capa. Por lo tanto, el viento debía aceptar que el sol era el más fuerte de los dos. Gibraltar. El viento del norte y el sol estaban porfiando para ver cuál era más fuerte. Cuando pasó un traveler tapado con una capa, acordaron que el primero que pudiera hacer que el traveler se quitara la capa se la haría considerablemente más fuerte que el otro. Después, el viento del norte sopló con toda su fuerza, pero contra más soplaba, más se pegaba la capa al cuerpo del traveler, y al final, el viento del norte tuvo que seguir en up. Entonces, el sol empezó a hacer shining con fuerza, y en nada el traveler se quitó la capa, con que el viento del norte tuvo que aceptar que el sol era el más fuerte de los dos. Justamente porque estamos en una zona portuaria, una zona de intersección, donde evidentemente debe haber una gran cantidad de comercio con otras zonas. Vean cómo el hablante comienza a revolver el español con el inglés, ¿no? Dice traveler, shining, etc. Vamos a escuchar. El viento del norte y el sol estaban porfiando para ver cuál era el más fuerte. Cuando pasó un traveler tapado con una capa, acordaron que el primero que pudiera hacer que el traveler se quitara la capa se la haría considerablemente más fuerte que el otro. Después, el viento del norte sopló con toda su fuerza, pero contra más soplaba, más se pegaba la capa al cuerpo del traveler, y al final, el viento del norte tuvo que seguir en up. Entonces, el sol empezó a hacer shining con fuerza, y en nada el traveler se quitó la capa, con que el viento del norte tuvo que aceptar que el sol era el más fuerte de los dos. Vamos a ir ahora sí pasando hacia la zona de Francia. Vamos primero con el catalán, el que tenemos aquí. Castelo de la Plana.
La tramuntana i el sol estaven discutint, sostenint cada un que ell era el més fort, quan de repent van veure un viatger que s'apropava embolicat en una gran capa. Van acordar que el primer que aconseguira que el viatger se llevara la capa seria tingut pel més fort. La tramuntana se va posar a bufar amb tota la seva fúria, però com més bufava, més el viatger s'abrigava amb la capa. A la fi, va deixar córrer fer-li la llevar. Aleshores el sol va començar a brillar i al cap d'un moment el viatger ben escalfat se va llevar la capa. Així, la tramuntana va haver de confessar que el sol era el més fort. Aragonés. Ahorita vamos más hacia acá. Vamos a ver el de Huesca. Abrochina e o sol pleiteaban sobre qui dos dos yera o más fuerte, cuan veyeron que veniba un viachero embolicato en a suya manta. Se metieron d'al cuerdo en que o primero que conseguise fele tirase a suya manta serva visto como más fuerte. Aliora, Abrochina se metió a bufar de firmes, pero contra más bufaba, más se pretaba o viachero a manta e, a la fin, Abrochina rebló. Aliora, o sol principió a petar y en pasar un inte o viachero acalorato s'aforró da suya manta. Asinas, Abrochina tenía que reconocer que o sol yera o más fuerte dos dos. Vamos con el vasco. Iparrata euskila sesioan zebiltzan, zeinotezen indartsuena, eta bidaiari bat pari asustatu zitzaien. Kapa zabal bat bilduta zihoan. Sesi joan izenak erabaki zuten, bidaiari kapusaia azkarren zeineken noraziko zion, hoxe hartuko zutela bilek indartsuntzat. Iparraiziak indarran dizkozun, mino, zenbat eta indarra gehiagoak putzein, orduta gehiago biltzen bidaiari bere kapan marrenian. Azkenien, iparraiziak etxi hartu zuen. Orduan, euskilago tiberotu zuen, eta berehala bidaiariak kapa erantzun. Horrexegatik, iparraiziak aitortu behar izan zuen, euskila beharino indartsua zela. Vean cómo va cambiando mucho el idioma. Vamos con la parte más alejada del catalán. Vamos a el Vendrell. La tramuntana i el sol es disputaven, sostenint cada un que ell era el més fort, quan de sobte veuen un viatger que s'acosta embolicat amb una gran capa. Van convenir que el que primer faria que el viatger es traiés la capa seria tingut pel més fort. La tramuntana es posava a bufar amb tota la seva força, però com més bufava, més el viatger s'abrigava amb la capa, i a la fi va deixar córrer de fer-li treure. Aleshores, el sol començà a brillar, i al cap d'un moment el viatger, ben escalfat, es traia la capa. Així, la tramuntana va haver de confessar que el sol era el més fort. Vamos a la zona ya más lejana, Andorra la Vieja. El vent i el sol es discutien, cada qual assegurant que ell era el més fort. Quan varen veure, viatjant, que s'avançava, abrigat en la seva jaqueta. Varen acordar que el que arribaria el primer a fer treure la seva jaqueta al viatjant seria mirat com el més fort. Llavors, el vent es va posar a bufar i a bufar de totes les seves forces. Però, contra més bufava, més el viatjant apretava el seu abric alrededor seu, fins que al final el vent va tenir que renunciar a fer-li treure. Llavors, el sol va començar a brillar i al cap d'un rato el viatjant, calentat, a treure la seva jaqueta. Així doncs, el vent ha tingut que declarar que el sol era el més fort dels dos. Sí. Ahora sí, vamos a pasar al mapa de Francia. Vamos a ver cómo vamos a tener convivencias, ¿no? Por ejemplo, vean, en la zona que colinda con España, vamos a tener catalán todavía, vasco, gascón, vamos a escuchar de ellos, primero vamos al vasco, pero ya en la zona del territorio francés. Aizebeltza eta ikia, bira eskatzen ziren. Bakoitzak segurtatuz azkarrena zela, eta behin, bida jan bat ikusi zien igantzen. Bihuki batez ingertuik.
bidajantai beokia intentzia helduko zena, azkaren izanen zela ados jarri ziren. Ordian, haize beltza, egin ahal hoz buhatzen hasi zen. Bena buhatzenago eta bidajantak beokia tinka hotxegitzen ziren. Eta azkenian, haize beltzak uko egin ziren. Ordian, ekia azkarrago dildiratzen hasi zen eta istan baten gehien, biotuik, bidajantak beokia elkizien. Holaz, haize beltzak, onartu ziren ekia zela bietait azkarrena. Vean cómo el vasco es la lengua que menos se parece a las lenguas romances que estamos viendo ahorita, ¿no? Justamente no se tiene mucha certeza sobre el origen de la lengua vasca. Muchos le han querido meter el asunto del latín, pero también se piensa que a lo mejor es una lengua que tiene mucha influencia de las lenguas originarias de toda esta zona, pero realmente todavía no hay un consenso sobre cuál sería el origen de la lengua vasca, que si no me equivoco, también es la que se denomina euskera, ¿vale? Vamos con la zona del catalán. La bisbe i el sol se barallaven, cadascú assegurant que era més fort. Quan van veure arribar un viatger que avançava, embolicat en el seu manto. Van estar d'acord que el qui arribaria el primer a fer treure el seu manto al viatger seria mirat com el més fort. Llavors la bisbe se va posar a bufar amb tota la seva força, com més bufava, més el viatger apretava el seu manto entorn seu i a la fi la bisbe va renunciar a fer-li treure. Llavors el sol va començar a lluir i al cap d'un moment el viatger, rescalfat, va treure el manto. Així, la bisbe va haver de reconèixer que el sol era el més fort dels dos. No sé si se van percatando de cómo se va generando o se va gestando el cambio de las variantes, ¿no? Ya nos estamos acercando a un vocabulario un poco que se parece más a lo que nosotros entendemos como francés, pero también si se dan cuenta todavía mantiene muchos de los rasgos fonéticos que podríamos asociar al español, ¿sí? Vean, estamos en la zona en medio, estamos avanzando hacia Francia, perdón, hacia París. Vamos a seguir escuchando, esperen. Vamos con el languedociano, vamos con ¿cuál zona? Esta. L'usura della viso se capignavo, cadun sostenió que és lo più fort, que en vez ser un bullatzú que s'aprutzava, estrupat dins un mantel. Se metteu d'acord que lo primer que arribava a fa quitar el mantel al bullatzú se jo reputar lo più fort. A la ve l'aviso se mettet a bufar, bufo que bufaràs, mes mai bufava, mai lo bullatzú se serrava lo mantel sus ell, e a la fi l'aviso quittet de lui voler fa tombar. A la ve lo sorell començat de lugir, e al cap d'un moment lo bullatzú escaudurat quittet lo mantel. A tal l'aviso dive reconèixer que lo sorell era lo più fort de tots dos. Sí, vamos hacia acá, a ver, aquí. La bige et le sorell se disputaven. Cadun assurava qu'era lo più forte. Quan ho vist un passegiaire que s'avançava envolupat dins un mantel. Tothom va d'acord que aquell que arribaria le primer a fa quitar le mantel al passegiaire seria agachat com lo più forte. Allora la bige se mettut a bufar tota sa força. E mai bufava, mai lo passegiaire serrava son mantel contra ell. E alla fi la bige abandonèt de lo lui fa alçar. Allora lo sorell a començar a brilhar e al bout de moment lo passegiaire recaufat quittet son mantel. Atave la bige a dû reconèisser que lo sorell era lo più fort de tous.
sí van ya percibiendo los rasgos fonéticos de lo que conocemos como francés, ¿no? ¿O no? Vamos a escuchar otro, a ver aquí. Le vent del nord e lo e lo soleil soleil se se disputavan, sacun di gio che era lo mai for. Quand vegera in voiasaire che s'avançava, en mantela, scigheren d'accordo per dire che lo premier che riborò dell'olifa d'auta si considera come lo mai for. Alors, lo vent del nord se mette de buffa de tout son vent. Ma do mai buffavo, do mai lo voiasaire choravo su monteu contro sce. E fin finalo, renunciè dell'olifa d'auta. Alors, lo soleil se mette de lugi. Au bout du moment, lo voiasaire ploi saura d'aute su monteu. Che entau che lo vent del nord degué reconèixe que lo soleil era lo mai fort. Ya no solamente son elementos fonéticos, sino no sé si también se van percatando de vocabulario, ¿no? El vocabulario ya se va pareciendo más a lo que conocemos como el francés. Vamos a escuchar, nos vamos acercando más a París, ¿eh? Vean, París está hasta acá. Le vent disait soulaille, s'aguignant à cause qui craignant être chacun de côté le plus fin à sous. Au même moment, vous recopasse un voyageur affubié d'un panteau, il s'accordant à dire que celui-là qu'arriverait à y faire cher son pâteau le premier sera le plus gros. Aussitôt, le vent de bise commençait à buffer, plus frais qu'un ya, le gars l'y scotissait dans son panteau. On a duré un moment sans que le voyageur changisse sa position, et à fine force, le vent de bise finit par faire chu pointe. On est à ce moment que le soulail se mettit à achaler tout son piintant. On a duré un moment, et tout d'un coup, ce pauvre voyageur, tout soulaillé, fut obligé d'ôter son panteau. Le vent de bise, lit, rousti, reconnu qu'on était ben le soulail le plus fort d'entre eux deux. También escuchen la diferencia porque esta es la primera vez que escuchamos una lengua de oui. Todo lo que hemos escuchado hasta ahorita, bueno, a excepción del castellano y todo eso, podemos enfocarlo en las lenguas de oc. Vean las diferencias también. Cuando acabamos de escuchar la lengua de oui, se parece todavía más al francés que las lenguas de oc. Vamos a regresar a otra lengua de oc para que quede la diferencia. Aquí hay una zona, aquí lo que está en rojo son las lenguas de oc y lo que está en azul son las lenguas de oui. Y lo que está aquí en medio, esta zona, es algo que se conoce como la zona de transición, que es la transición entre las lenguas de oc y las lenguas de oui. Vamos a escuchar otra lengua de oc. Vamos a escuchar, a ver aquí. Le vent du nord et le soleil se brégeavan, chacun disant qu'au air le plus fort. Quand vegueta un voyageur que s'avançava, pléja d'insumante. Fut temps de consent que Coqui que riberio le premier à faire poser son manteau au voyageur, s'y visa comme le plus fort. Leidum, le vent se mettait à buffer comme un bio, mais au buffave, mais le voyageur s'arrave son manteau subreçait, et à la fin, le vent renonçait à le lifa enleva. Per lors, le soleil commençait à érailler, et au bout d'un moment, le voyageur échouera à enlever son manteau. Et que de même que le vent degué admettre que le soleil era el plus fort de Hidou. Sí van, o sea, más o menos, o sea, entiendo que a lo mejor no todos están como en un nivel de francés alto, porque pues a lo mejor apenas están estudiando la lengua, pero creo que con lo que conocen, ustedes sí van escuchando ya el parecido. O se les hace muy complicado escucharlo. Los fonemas, digamos, la pronunciación, el vocabulario, etcétera. O sea, como que todos los fonemas que hemos estado viendo comienzan a presentarse. No sé si los notan. Las vocales nasales también se escuchan. Vamos a escuchar una zona de transición. La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu'au le plus fort. Quand il y avait un voyageur qui s'avançait, enveloppé de son manteau,
y avaient tombé d'accord que qui arriverait le premier à faire ôter son manteau aux voyageurs serait reconnu comme le plus fort. Alors, la bise se mit à souffler de toute sa force. Mais plus elle soufflait, plus le voyageur serrait son manteau autour de lui, et à la fin, la bise a renoncé à y faire autant. Alors le soleil a commencé à briller. Au bout d'un moment, le voyageur réchauffé a ôté son manteau. Ainsi, la bise a dû reconnaître que le soleil était le plus fort de los deux. Y ojo chicos, porque todas estas son lenguas regionales, es decir, aunque se hablen poco, se las pueden encontrar. Si van a cualquier parte de Francia, pueden encontrarse gente que hable estas lenguas, ¿no? Vamos ahora sí a las lenguas de Oc. Ya vimos a las lenguas de Wi, perdón, vimos una de aquí. Vamos a ver una de esta zona, aquí. L'abeille appelle sous l'eau Gerin. Il y a tous les deux qui étaient plus feu. Quand v'là qui vient, un voyageur s'évançait, engoncé dans son manteau. Ils ont convenu que Stune, qui arriverait à faire doter le manteau au voyageur avant l'autre, il serait le plus feu. Alors, l'abeille se mit à souffler. Toutes ses feuilles. Mais plus elle soufflait, plus le voyageur serrait son manteau contre l'une. À la fin, l'abeille a cédé. Alors, sous l'eau Akmoshi allure. Après un moment après, le voyageur s'était descendu à doter son manteau. Menson, l'abeille a dû reconnaître que des deux, il était sous l'eau qui était le plus fort. Vamos acercándonos un poquito más. A ver, vamos por aquí. La Bisouet et le Soulet étaient en biche-bêche, chacun affiant qui était le plus farci quand ils ont vu un marcheux qui se mouvait embobligné en sa plume. Il était en convergence que ça qui adviendrait le premier à débiller le marcheux serait à regarder comme le plus farci. La Bisouet se mettit à y bouffer, à s'éboustiller, mais plus à bouffer, plus marcher, embobiner sa plume à son entour de lit, et à la fin faite, la Bisouet a renoncé à y débiller. Elle Soulet a comme appris à y liserder, et après un bout de temps, le marcheux archaudi s'est débatté. Par ainsi, la Bisouet a dû endurer que le Soulet avait le pompon des deux, et mieux que qu'il sait. La bise et le Soulet, ils s'esquivaient l'un plus sûr que l'autre de ce style-là qui s'élevait le plus fort. Quand ils ont jeté un voyageur qui avait fait 20 tapis dans sa flotte. Ils se sont racontés pour que ce style-là qui serait le présigné à lui faire ôter sa flotte, il serait charnier comme le plus fort. Là, la bise se mit à souffler de plus en plus fort. Mais plus qu'elle soufflait, plus que le voyageur il se jetait dans sa flotte. Achalé, la bise a renoncé à y faire ôter. Alors, le Soulet commençait à bellueter de plus en plus fort. Et là, le voyageur il se prit une suite, tant et si bien qu'il outit sa flotte. Ventier ben que la bise a dû diminuer à des acqueux que le Soleil est le plus faux des deux. Y ahora sí llegamos a París. La bise et le Soleil se disputaient.
chacun assurant qu'il était le plus fort, quand ils ont vu un voyageur qui s'avançait enveloppé dans son manteau. Ils sont tombés d'accord que celui qui arriverait le premier à faire ôter son manteau au voyageur serait regardé comme le plus fort. Alors la bise s'est mise à souffler de toute sa force. Mais plus elle soufflait, plus le voyageur serrait son manteau autour de lui. Et à la fin, la bise a renoncé à le faire ôter. Alors le soleil a commencé à briller. Et au bout d'un moment, le voyageur, réchauffé, a ôté son manteau. Ainsi, la bise a dû reconnaître que le soleil était le plus fort des deux. Sí. Pudieron percibir más o menos esta idea de continuum geolectal. Vean, ¿no? Todo lo que acabamos de, lo que acabamos de revisar en este mapa son lenguas que se pueden encontrar en Francia. Les repito, como en la presentación, son lenguas, muchas de ellas en vías de extinción, pero eso no quiere decir que no existan. Son un poco como las lenguas indígenas. Dependiendo del lugar o a la zona a la que vayan, pueden encontrarse con este tipo de lenguas. Sí pudieron percibir esta idea de continuum geolectal. Incluso ahorita, si quieren, vemos, ya nada más para terminar, esta zona en amarillo y anaranjado que tienen a la derecha del mapa, que son justamente ya las lenguas de transición entre el francés y el alemán. Vamos a escuchar uno vamos a escuchar del Franco. Der kalte Nordwind und die Sonne haben disputiert. Jeder hat Wille der stärkste Sinn. Da haben sie ein Reisender gesehen, auf Vorbeigang ist, umgehüllt vom Mantel. Sie haben sich geeinigt, dass der, wo am ersten dem Reisenden den Mantel ausziehen macht, der ist dann der Stärkste. Der Nordwind hat angefangen zu blasen, immer wuster und stärker, aber desto weniger er geblasen hat, desto fester hat der Mann seinen Mantel um sich zusammengezogen. Und am Ende hat der Nordwind es müssen aufgehen. Dann hat die Sonne angefangen zu scheinen. Und nach einer Zeit lang hat der Reisende, aufgewärmt, seinen Mantel ausgetan. Also hat der Nordwind müssen zugehen, dass die Sonne von den zwei die stärkere ist. Sí. Y aquí, donde tenemos el flamenco también. De noordenwind en de zonne kwamen eerst. Iedereen verzekerde dat ze de sterkste ging zien. Onze reiziger Azionet die kwam, toeadrooien en zijn mantel. Ze zijn overeengekomen omdat de eerste die bekwaam zien om van de reiziger zijn mantel af te doen trekken, ging bekeken zijn als de sterkste. Ten de Noorse wind met al de macht hebben hun blazen, maar hoe meer als ze blaasden, hoe meer dat de reiziger hem spande en zijn mantel. En op tende de Noorse wind en er overheen van hem te doen aftrekken. Maakt de zon hebben hun schien en achter het tidetje de reiziger verwarmd en zijn mantel afgetrokken. Also de Noorse wind en moeten erkennen dat de zon de sterkste van de twee was. Sí. Bueno, vamos a dejar hasta aquí con lo del mapa. Yo creo que ya no vamos a regresar a él. En la siguiente clase vamos a ver ya lo de las variantes y escuchar algunos audios en francés para ver si distinguimos. Pero no sé si les quedó claro más o menos esta idea, ¿no? Primero el asunto del continuum geolectal, la existencia de varias lenguas en el interior del territorio francés. Y un poco este mapa como para que vean la distribución, que es lo que les decía. No es que sean lenguas extremadamente diferentes, o sea, en el sentido de que sí, evidentemente va a ser difícil a veces entenderlas. Incluso les digo, entre ellos puede haber casos de que no haya inteligibilidad mutua, pero eso no quiere decir que en términos, por ejemplo, auditivos no podamos escuchar esta idea de continuum geolectal que hemos estado revisando, ¿sí? ¿Sí les quedó claro esto? ¿Sí lo pudieron percibir? Ya para finalizar.
Ok, bueno. Entonces, si no tienen ninguna pregunta ni nada, nos vemos el jueves, ¿vale? Que tengan buen día. Nos vemos el jueves. Bye. Bye. Todavía no nos dan fecha de examen. Yo les aviso cuando nos las den. Voy a preguntar porque no nos han dicho ni si va a haber junta ni nada. Entonces pregunto y les aviso, ¿vale? Vale, descansen. Nos vemos el jueves. Bye, chicos.